Muy buenas noches. Queremos darle la bienvenida a nombre de la organización Jóvenes por la Democracia y la Paz, que gracias al gentil auspicio de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, el día de hoy estamos llevando a cabo este conversatorio entre los jóvenes líderes sociales que trabajan temas de medio ambiente, LGTB y también trabajan el tema de inclusión social, quienes el día de hoy van a estar frente a los candidatos jóvenes de los partidos políticos que están participando en estas elecciones complementarias el día de hoy. Nuestra organización, Jóvenes por la Democracia, es una organización juvenil que busca promover los valores democráticos y crear espacios de participación a todos aquellos jóvenes que desean participar en la vida política. Nosotros somos una organización plural donde participan jóvenes de distintas áreas, de distintas temáticas, y el objetivo que nos une a todos nosotros es la democracia, los derechos humanos y la participación política de los jóvenes. Queremos ser parte de esta gran convergencia de jóvenes que quieren renovar la política con nuevas formas organizativas y lograr de esta forma transformar nuestra ciudad y por ende nuestro país. El día de hoy nos convoca para este conversatorio de las elecciones municipales varios candidatos jóvenes de diferentes partidos políticos, a quienes desde ya les agradecemos su presencia el día de hoy para que puedan compartir un poco con todos nosotros ¿cuáles son las expectativas, los planes que tienen si es que llegasen a ser el gobierno local para nuestra Lima metropolitana? Estamos contando el día de hoy con la señorita Magda Angélica Terry Hernández del partido Somos Perú. Magda Angélica es bachiller en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha trabajado en la Municipalidad de Magdalena del Mar, en la Gerencia de Desarrollo Social y Deporte, Recreación y Juventud. Asimismo, ha trabajado en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Participó en las elecciones regionales y municipales en el 2010 y ha sido elegida como regidora del distrito del Rímac. Actualmente integra la lista del partido político Somos Perú para estas nuevas elecciones municipales. Por otro lado, contamos también con la presencia de la señorita Catherine Gabriela Gómez Noa de Perú Posible. Catherine es egresada de la especialidad de Administración de Empresas del Instituto IPAE. Ha laborado en el área de convenios y proyectos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha ocupado el cargo de secretaria distrital del partido político Perú Posible y actualmente integra la lista para ser candidata al municipio de Lima. Por otro lado, contamos con Marité Bustamante de Tierra y Dignidad. Marité es estudiante de la carrera de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, está estudiando Ciencias Políticas y también está estudiando Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Postuló como accesitaria en las elecciones regionales y municipales en la lista del Partido Descentralista Fuerza Social. Actualmente ocupa el cargo de regidora en la Municipalidad Metropolitana de Lima y está postulando en estas elecciones complementarias como regidora en noviembre próximo por el partido político Tierra y Dignidad. Y por último tenemos a Carlos Javier Roncal Hernández del Partido Popular Cristiano. Carlos Javier es abogado por la Universidad de Lima, es especialista en gestión pública y derecho corporativo, ha trabajado en la Municipalidad de San Borja y en estudios jurídicos. Actualmente ocupa el cargo de subsecretario nacional de Comando Universitario y es secretario distrital de Política del Partido Popular Cristiano. Actualmente está postulando también para ser regidor en estas elecciones complementarias para la Municipalidad de Lima Metropolitana. Queremos agradecer la presencia de estos 4 candidatos que están presentes el día de hoy. Asimismo, agradecer
infinitamente la presencia de Luis Núñez, experto internacional, consultor en temas de comunicación política, que se encuentra presente y es nuestro moderador de la noche, y también a los líderes jóvenes de la sociedad civil que se hacen presente el día de hoy. Entre ellos el señor Kenji Tekurima de la organización Renajo, el señor Marco Antonio Ramírez de Ashanti, al señor César Israel Maldonado, presidente de la Fundación ECOS de la Universidad Agraria La Molina. Les damos un fuerte aplauso. Ahora le doy el pase a una de las personas que ha logrado apoyarnos en todo el sentido de la palabra para que salga esta actividad, es el señor Julio Montalvo. Julio. Muy buenas noches, bienvenidos a nombre de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones. Nuestra casa hoy día tiene el honor de auspiciar este evento que lo han organizado los propios jóvenes para conocer la propuesta de los regidores jóvenes. El doctor Pedro Grandes, director de la Escuela Electoral de Gobernabilidad, me ha solicitado en su nombre poder inaugurar este evento como coordinador del programa de fortalecimiento de la democracia, la participación y los partidos políticos, justamente que es un programa de la Escuela Electoral que busca cimentar y fortalecer a los partidos políticos desde sus propios componentes, las mujeres, los jóvenes y desde las poblaciones que están accediendo a la ciudadanía. Yo solamente quiero darle la bienvenida, pero sí quisiera invitar para que brevemente el señor Carlos Alfonso Núñez, que es coordinador de acciones educativas del Jurado Nacional de Elecciones para el Distrito de Jesús María, dentro del Jurado Electoral Especial Lima Centro, brevemente les explique este proceso electoral, porque es un proceso electoral sui generis. Es la primera vez en Lima que vamos a elegir a regidores luego de un proceso de revocatoria. Entonces, dejo en uso de la palabra al coordinador de acciones educativas del Jurado Nacional de Elecciones, quien brevemente les va a hacer una antesala a lo que vamos a elegir este 24 de noviembre y luego ya empezamos con el conversatorio entre los y las candidatas. Buenas noches a todos. Como el señor dijo, soy Carlos Núñez de Gregori, coordinador de acciones educativas del Jurado Nacional de Elecciones de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana. El tema que nos trae acá es el proceso que va a haber el 24 de noviembre para elegir a 22 regidores. Este proceso es consecuencia del proceso de revocatoria que hubo el 17 de marzo, ¿no?, en el cual se revocaron a esta cantidad de regidores. La ley de por sí exige cuando más de un tercio de un consejo municipal es revocado. En el caso de Lima Metropolitana fueron un tercio, corresponde a 14 regidores de 39 que lo conforman y se revocaron a 22. Necesariamente tiene que producirse un nuevo proceso electoral para reemplazar a estas autoridades. A ustedes se les ha entregado un volante en el cual figura la página web del jurado, del programa Voto Informado. El programa Voto Informado es uno de los programas que tiene la Dirección Nacional de Educación. Mediante esta página web, lo que quiere la dirección es alcanzar información a todos los ciudadanos, ¿no? En esta página web de Voto Informado, www.votoinformado.pe, van a encontrar las 7 listas que están participando actualmente en este proceso. Adicionalmente están los 22 candidatos que se presentaron por cada lista, y al lado del nombre de cada candidato ustedes pueden encontrar la hoja de vida de cada uno. También están los planes de gobierno que se han presentado, ¿no? Lo que quiere el jurado a través de esta página web es alcanzarle toda esta información, porque evidentemente todos sabemos que al momento de ir a la Cámara Secreta, todas las personas vamos a encontrar una cédula con los 7 símbolos que están de las listas que se han presentado, pero lo que queremos es que la gente, pues, antes de ir a votar, dé una mirada para saber los nombres que representan esos símbolos, ¿no?, para saber por quiénes estamos votando antes de ir a votar, ¿sí? Eso creo que sería todo lo necesario que habría que decir en este momento. Les agradezco la atención. Permiso.
Bueno, muchísimas gracias a Julio y al doctor Carlos. En este momento le damos el pase de la palabra al doctor Luis Núñez, quien va a dar va a explicar la metodología del debate con los candidatos a regidores. Lucho. Buenas noches con todas y todos, agradeciendo al jurado y a los jóvenes por la democracia y la paz la invitación para este conversatorio y en mi caso para poderlo moderar. Debería hacer una pequeña reflexión. En este momento sobre estas elecciones del próximo 24 de noviembre, si pudiéramos resumir el sentimiento general de la población, no es muy agradable, porque digamos, tenemos una elección donde la gente está un poco molesta de volver a ir a votar, una elección que de paso le va a costar a los peruanos y peruanas más de 70 millones de soles, que pudieran emplearse en otra cosa, una elección donde hay poco interés y una elección donde todavía hay poca información, a pesar que el jurado está haciendo un enorme esfuerzo a través de su campaña del voto informado. Aún así, la elección siempre es una oportunidad y así creo que debemos verlo, como una oportunidad. He estado revisando la lista de los candidatos a ocupar esos cargos, candidatos y candidatas, y he revisado también sus hojas de vida. Precisamente el voto informado nos permite ir a una elección con la mayor cantidad de información posible. Lo que pasa es que en nuestro día a día no estamos acostumbrados a leer y votamos por un símbolo, por una música, por lo que dice un polo, etc. Tal vez una de las grandes lecciones que tienen estos procesos electorales es que es en nosotros, es en el elector donde se deposita la mayor responsabilidad a la hora de una elección. Este domingo que viene, casualmente en Argentina, se van a dar también unas elecciones muy importantes y ahí la población está a punto de tomar algunas determinaciones sobre los grandes hechos de esa patria hermana. Nosotros lo tendremos que hacer el 24 de noviembre. Y aquí tenemos 4 representantes del espectro político que van a participar en esas elecciones. Hubiéramos querido que estuvieran todos los partidos que van a participar, pero por cuestiones propias de la dinámica política no todos han podido estar en esto que va a ser un conversatorio. Esto realmente no es un debate, porque además los 4 jóvenes que nos acompañan, aparte de todos, se conocen, son gente prácticamente de la misma edad y no vienen aquí a pelear, sino a presentar ideas sobre los siguientes temas. Les voy a pedir por favor que apaguen sus celulares o los coloquen en modo vibrador para no interrumpir la dinámica de la reunión, la cual de paso está siendo transmitida por distintas redes sociales. La metodología que vamos a utilizar es la siguiente. Vamos a tener 4 temas para trabajar. El primer tema va a ser medio ambiente y ciudad saludable. El segundo, participación ciudadana y ciudad inclusiva. El tercer tema es un tema que tiene que ver con la seguridad ciudadana y la protección de grupos en situación de vulnerabilidad. Y por último tenemos un cuarto tema que los candidatos y las candidatas lo van a utilizar como tiempo libre. Para los 3 primeros bloques cada uno va a tener 5 minutos y para el bloque final cada uno va a tener 10 minutos. Para empezar le voy a dar la palabra al señor Israel Maldonado, que es representante de economistas que trabajan sobre el medio ambiente y el desarrollo social, para que haga la primera pregunta. Los candidatos van a contestar en el orden en que se hizo un sorteo. Primero le tocará la palabra a Javier Roncal del Partido Popular Cristiano, que está sentado a mi lado. Después tomará la palabra Magda Noemí Gina Terry de Somos Perú. En tercer lugar, Marité Bustamante Trujillo de Tierra y Dignidad. Y cerrará el bloque
Catherine Gómez de Perú Posible. Por favor. Sí. Bueno, muy buenas noches. Agradezco la invitación y creo que es una gran oportunidad para escucharlos a ustedes, ya que lo vamos a ver luego en el trabajo concreto. Básicamente quisiera aterrizar un poco esta temática ambiental y de ciudad saludable en dos temas puntuales. Uno que es la gestión de residuos sólidos y otro que es la conservación y protección de ecosistemas de Lima Metropolitana. La gestión de residuos sólidos y la conservación y protección de ecosistemas. Sobre el primer punto, ¿cuál sería su propuesta para la articulación de los sistemas de acopio, segregación y procesamiento de los residuos sólidos, tanto a escala distrital como metropolitana, para lograr que el sistema se vuelva más eficiente? Y sobre el segundo tema, ¿de qué manera propondrían ustedes convertir en una oportunidad, dado que se ha generado la estructura ecológica de Lima en estos últimos tiempos, para hacer de que ésta pueda aportar al ordenamiento territorial y cómo ella puede reflejarse en la mejora de la calidad de vida de las personas? Muchas gracias. 5 minutos. Gracias, buenas noches. Quiero agradecer en primer lugar a Nadia Ramos, coordinadora de la Asociación de Jóvenes, a Víctor, que se realizó la coordinación, a Luis Núñez por haber aceptado ser moderador de este conversatorio, que vale la pena resaltar porque creo que es un hito importante y que ayuda bastante en la democracia de nuestro país, juntar a jóvenes de otros partidos políticos que, si bien doctrinaria o ideológicamente puedan discrepar, ser muy equidistantes, considero que es importante y mayor aún con la presencia de jóvenes representantes de la sociedad civil. Yo considero, cuando vi el tema del eje, que es un poquito ambicioso de mi parte, ¿no? Yo soy abogado. Cuando vi el tema, sí, investigué, leí un poco más el tema ambiental. Nosotros como PPC no llevamos a cabo propuestas para estas elecciones de revocatoria, ¿no? Para estas elecciones complementarias de noviembre del 2013, nosotros no llevamos propuestas. Es algo que nos preguntan a cada rato, ¿qué propuestas tiene el PPC? El PPC, las propuestas, todas las propuestas, no solamente de medio ambiente, transporte, seguridad, etcétera, están en el plan de gobierno que ya realizamos en el año 2010, cuando candidateó nuestra lideresa Lourdes Flores, ¿no? Yo quiero dejar en claro esto porque he visto a las amigas, ¿no? Y de otros partidos que la propuesta del partido tal, la propuesta, acá no se trata de propuestas. Los candidatos que vayan a ocupar el sitio de regidores, considero que en 8 o 10 meses no van a hacer muchos cambios. Así que propuesta, yo considero que nos están mintiendo a nosotros y basta de mentiras, ¿no? Yo te quiero mencionar el primer tema de residuos sólidos, que nosotros sí lo tenemos como uno de los ejes. Dentro del tema de calidad ambiental, en nuestro plan de gobierno, eje estratégico número 2, título, calidad ambiental, situación que enfrentamos. Una ciudad moderna y con una alta calidad de vida, que es lo que nosotros queremos como PPC, como jóvenes, todos que estamos metidos en política, porque ustedes también están en política, al ser sociedad civil están en política, ¿no? Nosotros queremos una ciudad moderna y con una alta calidad de vida. Nosotros en nuestro plan de gobierno teníamos, respecto al tema de los residuos sólidos, la basura no es basura. Yo creo que es un tema fundamental para el tema de los residuos sólidos. La basura no es basura. ¿Qué quiere decir esto? Existen muchas campañas, desde el gobierno central, el gobierno metropolitano o gobierno local, las municipalidades distritales, en las cuales de alguna manera incentivan el reciclaje de botellas, de basura, en fin, de una serie de elementos que nos sirven, ¿no? Además, los supermercados también. Yo considero que no se trata simplemente de poner propuestas, de poner planes a ejecutar, ¿no? Sino saber y tener la gente capaz que pueda hacer eso. Yo me pregunto si aparte de la gerencia de medio ambiente de la municipalidad hay gente calificada. Yo creo que sí hay gente calificada y no hay que desmerecer eso, ¿no? Pero gente que quizás no lo ejecute de la mejor manera posible, ¿no?
sé que no hay algún tema de réplica, pero me gustaría, y estoy casi seguro que ustedes como sociedad de medio ambiente no han participado en ningún tipo de proyectos. Creo que no han participado, ¿no? Porque yo creo que ese es un tema muy importante de los jóvenes que están en política y muy importante el tema del medio ambiente y específicamente el tema de residuos sólidos, ¿no? La basura no es basura, hay que saber reciclar, hay que saber qué hacer con lo que se recicla. Y respecto al otro tema, creo que es un tema mucho más técnico. Yo lo que te puedo mencionar es que Lima está en una alerta ambiental, no de ahora, sino de mucho tiempo atrás. El tema de las áreas verdes también creo que es importante con el tema del ecosistema, ¿no? Yo creo que es el pulmón. Yo soy de San Borja, ¿no? Uno de los distritos que tiene 79 parques. Actualmente, según la Organización Mundial de la Salud, requiere de 8 metros cuadrados de áreas verdes por cada uno de los ciudadanos. En Lima hay 2, menos de 2, o sea, es casi nada, es casi nulo, ¿no? Yo considero que se debería incentivar para el tema del ecosistema la mayor creación, el incentivo por parte de los municipios, no de Lima, de todos, ¿no? De la creación de más espacios verdes para que pueda uno, digamos, participar con la familia, vivir y tener una calidad digna de vida, ¿no? Que esto es parte de la inclusión social. No podemos asegurar un progreso para todos en una ciudad que crece y no cuenta con adecuado sistema de manejo, reutilización y disposición de sus residuos sólidos y líquidos. Considero que es vital, no solamente tener gente capaz, sino gente que sepa ejecutar eso. Gracias. Gracias, Javier Roncal, de Partido Popular Cristiano. Toma la palabra Magda Terry, de Somos Perú. Muy buenas noches. Agradezco también a la Escuela Electoral del Jurado Nacional de Elecciones por la organización de este conversatorio y sobre todo por la invitación que han hecho a los jóvenes, ¿no? Es importante conocer lo que se piensa. Bueno, a diferencia de mi amigo Javier, bueno, yo soy consciente, ¿no? Que no es lo mismo una gestión de 4 años a una gestión de 1 año, pero sí es importante que en ese año, bueno, el partido que gane, ¿no? Que en ese año se puedan proponer ideas e implementar impulsar su implementación para así lograr el desarrollo de la ciudad. Porque si pensamos que para qué traemos propuestas si no se van a aplicar, entonces no entiendo para qué estamos acá. Bueno, en el tema de la gestión de medio ambiente y ciudad saludable, bueno, Lima es una ciudad con cerca de 9 millones de habitantes, ¿no? Y cada habitante, todos y cada uno necesita un espacio adecuado para poder desarrollarse no solo como ciudadano, sino también como persona. Somos Perú es un partido que busca y va a trabajar para buscar, ¿no? procesos que gestionen las condiciones para una vida digna y sana, sobre todo de cada uno de los vecinos de Lima metropolitana. Perdón, estoy un poco mal. Bueno, como regidores y tomadores de decisiones, ¿no? Bueno, yo actualmente soy regidora, Marité también lo es, tenemos primero que ser conscientes para luego poder saber la importancia y conocer la importancia de aquellos objetivos trazados por organismos internacionales que ya han venido muchos años atrás trabajando por el tema de la conservación del medio ambiente y del planeta en sí. Solo así, conociendo ya esos objetivos y siendo conscientes de su importancia, es que podremos nosotros diagnosticar, planificar, ¿no? y gestionar acciones directas y concretas que nos permitan desarrollar y tener como producto final una sociedad medioambientalmente sostenible. Soy también partícipe, ¿no? del tema que se debe tener un tratamiento adecuado del manejo de los residuos sólidos. Como dijo Javier, la basura no es basura, o sea, debe todo reciclarse, basura orgánica, el tema de papeles. Ya sé que en otros distritos, en varios distritos, se viene implementando ya los programas de reciclaje de manera fuerte. Se tiene que implementar eso a nivel de toda Lima metropolitana para que pueda funcionar y haya un desarrollo equilibrado de toda la ciudad,
no unos distritos crezcan y se desarrollen mejor que otros, ¿no? Por otro lado, bueno, lo que propone Somos Perú es impulsar alianzas estratégicas con universidades como la Universidad Agraria, también con ONGs y con instituciones internacionales que estén vinculadas al rubro del medio ambiente, para con ellos lograr pues una sinergia de voluntades que nos permitan erradicar situaciones que generan un impacto negativo en nuestro medio ambiente. Por otro lado, considero que el tema de una ciudad saludable implica que cada uno de los vecinos y cada uno de los ciudadanos se sientan bien consigo mismos. Si bien es cierto, es importante implementar campañas de parques saludables, generar más áreas verdes, y también campañas de tenencia responsable de mascotas, es importante también fomentar el tema del deporte dentro de los diversos sectores de nuestra ciudad, y también ayudar a las personas en el tema de salud. O sea, creo que el tema de ciudad saludable no solamente es el tema de áreas verdes y el tema de reciclaje, o sea, es un tema que se complementa también con el tema de la persona humana, ¿no? Cómo se siente consigo misma, cómo se siente con su familia, cómo se siente hacia las miras de una ciudad. O sea, básicamente debe ser un tema concertado entre todos esos factores, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Magda. Vamos a escuchar ahora a Marité Bustamante, que representa a Tierra y Dignidad. Muy buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Marité Bustamante. Quería agradecer a la Asociación de Jóvenes por la Democracia y la Paz y agradecer al Jurado Nacional de Elecciones y en especial a la Escuela Electoral, porque creo que es fundamental generar espacios en los que los jóvenes podamos manifestar cuáles son nuestras propuestas en el marco de un espacio electoral como son estas elecciones complementarias. También quería saludar a los candidatos jóvenes y a los jóvenes de la sociedad civil, porque creo que todos nosotros pertenecemos a una generación que tiene el gran reto de dignificar a la política y transformarla en una actividad humana que permita que desde nuestras capacidades y profesiones contribuyamos al bienestar social. En el marco de las preguntas quería resaltar lo primero que es fundamental. Yo sí considero que en este año podemos hacer muchas cosas, pero las podemos hacer en el marco de nuestras competencias. Y nuestras competencias son básicamente tres: legislar, fiscalizar y representar. En materia de residuos sólidos tenemos una tarea importantísima y es una tarea que hemos venido trabajando con la sociedad civil, y es la ordenanza de gestión de residuos sólidos, que nos permitirá primero implementar un mecanismo de minimización de los residuos sólidos que no son reaprovechados. Lo segundo que es fundamental es planificar quiénes son los actores responsables tanto de las etapas de recojo como las etapas intermedias y las etapas finales en las que el residuo sólido tiene que ser renovado, reciclado o tiene que ir a un relleno sanitario legal. Lo tercero que es fundamental son las sanciones. Nuestra ciudad sufre de un mal que es el que hay muchos rellenos sanitarios que son ilegales y por tanto la ordenanza de residuos sólidos tiene que plantear la fiscalización, tener un órgano rector, pero también las sanciones pertinentes. Y en ese marco también tenemos otra tarea fundamental, que es institucionalizar la autoridad de gestión ambiental en Lima. Y para eso tenemos que, conforme a los mandatos de transferencia del gobierno central a los gobiernos regionales, y en este caso a la Municipalidad Metropolitana, crear a través de ordenanza la gerencia de la gestión ambiental. La gerencia va a ser fundamental porque nos va a permitir servir de actores de contención del impacto ambiental, gestionar los residuos sólidos, gestionar las cuencas que son fundamentales en la segunda pregunta que has hecho, pero también gestionar participativamente con los actores cómo hacemos una política de recuperación de áreas verdes en la ciudad, porque el impacto es del crecimiento urbano, de la expansión urbana ha hecho que las áreas verdes se vayan reduciendo y tenemos que tener una política de protección de estas áreas.
En ese sentido, ya pasando a la segunda pregunta, también tenemos una labor muy importante en la aprobación de nuestra ordenanza de la estructura ecológica y de conservación de los sistemas ecológicos. Nosotros hemos hecho una gran tarea y yo quería comentárselos. Nosotros tenemos lomas, aunque ustedes no lo crean, lomas que cada julio o cada junio, por ejemplo, en Villa María, se llenan de amarillo, de flores de amancaes. Esas lomas tienen que ser protegidas y, por tanto, tenemos que implementar un mecanismo por el cual el APCM las reconozca como un área de conservación regional. Y lo otro que es muy importante y que no está dividido es lo que Lima hoy ha implementado en el marco del Plan de Desarrollo Concertado, que es el Plan de Desarrollo Urbano. El Plan de Desarrollo Urbano es el instrumento principal para el ordenamiento territorial, porque el Plan de Desarrollo Urbano nos va a permitir ubicar los usos de suelo, los parámetros. También nos va a permitir la protección de las áreas verdes, tanto en ciudad como de zonas ecológicas, como las lomas, como los pantanos. Y otro punto que yo quería tocar que es fundamental. Nosotros tenemos el privilegio de ser una ciudad que está rodeado de 3 cuencas, la del Chillón, la del Rímac y la del Lurín. Lamentablemente la expansión urbana y el tráfico ilegal de la tierra ha hecho que prácticamente perdamos al río Rímac y al río Chillón. El río Rímac está siendo estamos tratando de convertirlo también en un área repotenciada de área verde a partir del programa Río Verde, que es digamos, el área ambiental de lo que es el gran proyecto Vía Parque Rímac. Pero el río Lurín, la cuenca del Lurín, gracias al esfuerzo de las organizaciones que allí están, por ejemplo el Frente de Defensa del Río Lurín, hemos podido todavía conservar algunas áreas de uso agrícola y por tanto el Plan de Desarrollo Urbano va a ayudar a que esas áreas de uso agrícola se conserven, se protejan y se produzcan allí alimentos para nuestra ciudad. Creo que hay mucho por hacer en la gestión ambiental, creo que hay tareas pendientes y que en este año a través de la función legislativa tenemos que concluirlas. Muchas gracias. Gracias, Marité. Va a tomar la palabra ahora Perú Posible, que está representado por Catherine Gómez. Buenas noches. En primer lugar, quiero saludar acá al Jurado Nacional, a Nadia Ramos, al señor Luis Núñez, acá a los candidatos jóvenes y al público asistente. Bueno, con el tema del medio ambiente, ¿no? En primer lugar, creo que para hablar de medio ambiente debemos entender de que Lima está compuesto por más de 9 millones de habitantes, siendo esta la segunda ciudad más importante a nivel mundial, ya que después del Cairo somos la segunda ciudad que se desarrolla en un ambiente de desierto. Esto nos permite desarrollarnos 2 puntos importantes para nosotros. Uno es el tema del agua potable. Solo el 85% de agua potable llega a nuestros vecinos. Eso quiere decir que el 15% restante, nuestros vecinos solamente se benefician a través de cisternas de agua, de piletas públicas. Es por ello que Perú Posible fomenta el proyecto de vigilancia de la calidad del agua. ¿Qué quiere decir esto? Que en los asentamientos humanos nosotros inculquemos y capacitemos a los vecinos en el cuidado del cloro y del pH que esta agua necesita para el consumo humano. Otro en el punto de residuos sólidos que acá el amigo nos ha pedido es que hay 8.000 toneladas de residuos sólidos, que el 25% de estos son reciclables, el 55% son residuos orgánicos, y de este 55%, solo el 72% se recolecta en 4 rellenos sanitarios. El 15% que queda lo toman los recicladores informales. Es por ello que Perú Posible ha impulsado y ha apoyado el proyecto desde la Municipalidad de Lima en formalizar a este 15% de recicladores informales, en capacitarlos, en hacer de que ellos se formalicen para que tengan una mayor seguridad, ya que están expuestos a demasiadas enfermedades. Gracias. Ok, muchas gracias. Quiero agradecerle a los candidatos sus respuestas y a Israel Maldonado de la Universidad Agraria su interesante doble pregunta. A continuación vamos a entrar al segundo bloque. Vamos a hacer unas reflexiones entonces sobre participación ciudadana y ciudad inclusiva. Estamos hablando de una ciudad de 9 millones de habitantes y a ese respecto
le voy a dar la palabra a Marco Antonio Ramírez de la Red de Jóvenes Afroperuanos Ashanti para que formule su pregunta a nuestros 4 candidatos y candidatas. Gracias por la oportunidad. Saludar a la mesa, a unos amigos que nos hemos visto en espacios de debate juvenil. Buenas noches a todos y todas. No puede haber democracia ni gran transformación ni Lima para todos si no comenzamos a considerar a todos los grupos en estado de discriminación histórica. Hablo específicamente de la población andina, amazónica, afroperuana, migrante, población joven, adultos mayores, niños, personas con discapacidad, mujeres, población LGTBI. En ese sentido, para hacer políticas eficientes, equitativas, empoderables, creemos que es necesario el diálogo. Y creo que el diálogo ha sido uno de los problemas que ha tenido la actual gestión y se evidencia muchas veces en los problemas sociales que tiene conflictos, inclusive con heridos. Nosotros como jóvenes, aparte de tener una subgerencia de organizaciones juveniles, que es muy buena, creemos que es fundamental un nexo y un puente con los regidores jóvenes. En ese sentido, quería preguntarles a ustedes la voluntad de hacer un tipo de mesa de concertación y de diálogo con los y las jóvenes, una mesa multipartidaria con los y las jóvenes de diferentes organizaciones juveniles. Hablamos de juventud LGTBI, juventud afrodescendiente, para así generar propuestas en conjunto para nuestra Lima. La segunda propuesta, y va mucho más desde mi reivindicación, mucho más étnica y racial, se podría decir, nosotros hace un mes y medio realizamos un congreso nacional de jóvenes afroperuanos, 50 jóvenes de todo el Perú, para hacer una agenda política de desarrollo. En ese encuentro debatimos nuestros problemas en educación, trabajo, salud, participación política y cultura. Lima es la población con más población, es la localidad con más población afrodescendiente de todo el Perú. 300 años de esclavización ha generado que la población afrodescendiente se encuentre en pobreza, subempleada y en lugares mucho más precarios de Lima, Barrio Salto, Rima, La Victoria. Esta realidad, sumada con racismo y discriminación racial que nos afecta todos los días, diariamente, creemos que no es la Lima que queremos nosotros. Una Lima con respeto, una Lima con dignidad de todas las personas. Queremos proponerle a ustedes la posibilidad de, muy aparte de la población afrodescendiente, tener puente de diálogo, firmando acuerdos post-mesa, post-evento, para, mediante actas, de repente no solamente con la población afrodescendiente, sino con la población migrante, LGTBI, hacer un compromiso y su voluntad de luchar con una Lima contra todo tipo de racismo, discriminación racial y una inclusión para todos y todas los limeños. Muchas gracias. Muy amable. Entonces Javier Roncal tiene 5 minutos. Gracias, Marco. Un gusto verte por acá. Nosotros como social cristianos, uno de nuestros valores es la igualdad social, ¿no? La igualdad social, que quiere decir moderar las desigualdades sociales, sea por motivos económicos, en tu caso, en tu grupo, perdón, raciales, y asegurando la igualdad de oportunidades a todo nivel. Nosotros consideramos primordial, como PPC, como joven, como Javier Roncal, apoyar a los grupos, en tu caso a Ashanti Perú, que sigo tu trabajo, ¿no? Yo no tengo la ventaja como Marité, que es regidora de Lima, de darte mi palabra, de poder hacer un puente y ser un nexo de tu agrupación, de tu movimiento, así como el de Kenny, que ya más adelante tocaremos. No te puedo dar mi palabra porque no soy regidor. Marité es regidora, encabeza una lista y probablemente ella lo sea, y también acá la amiga Magda, ¿no? Yo creo que definitivamente, muy aparte de eso, yo creo que los partidos, los jóvenes, la gente normal, está en la obligación y la necesidad de no ver grupos discriminados de ningún tipo de índole, ¿no? Salvo excepciones, ¿no? Como te repetí, perdón, no te puedo dar mi palabra para ser como un nexo como los regidores jóvenes, pero sí estoy seguro que los regidores que tenemos en el partido, así como los regidores que puedan ingresar al Consejo en diciembre, cuando salgan después de los resultados, estoy casi seguro que sí se va a existir ese tipo de nexo, ¿no? Y si no, nosotros como bancada de PPC en Lima vamos a promover e incentivar a la sugerencia de juventudes que se promueven, digamos, mensualmente, conversatorios, diálogos con cualquier tipo de grupo de ciudadanos de Lima, ¿no? Firmar acuerdos para luchar contra el racismo, yo creo que va de la mano con el tema de la firma y el puente con
con el nexo con los regidores jóvenes. Nosotros en nuestro programa, y acá un paréntesis, nosotros no es que no vayamos con propuestas en noviembre, nuestras propuestas ya están del 2010, no hay que inventar nada y no hay que prometer cosas que no podamos cumplir de acá en unos meses. Nosotros tenemos en nuestro plan de gobierno un eje fundamental, abrir canales de comunicación, que esto está dentro de la Gerencia de Participación Vecinal. Yo creo que es fundamental y me parece vital y un llamado de atención para la Gerencia de Participación Vecinal de Lima y de los municipios, si es que no se está dando ningún tipo de acercamiento hacia la población. De nada sirven estos programas sociales, de nada sirve juntar a la gente para que participe para la foto, para invitar a la gente del vaso de leche, para que salgan en la foto, si es que no realmente no funciona. Si hay grupos como el que tú diriges, el que tú coordinas, presides, que se siente de alguna manera discriminado. Yo creo que hay que tener bastante atención en eso, pues en pleno siglo XXI no podemos admitir ese tipo de discriminación, ¿no? Como te repito, dentro de abrir los canales de comunicación está, y una de las formas fundamentales es el uso de tecnologías, la participación de las juntas vecinales comunales. ¿Funcionan realmente en Lima? ¿Funcionan realmente en los distritos? Lima hace un trabajo eficiente intercomunicado con los intercomunicados y digamos, de fiscalización con los distritos. Yo creo que no, yo lo he visto, yo he seguido porque también tengo interés. A mí me discriminan, Marco, a mí, porque mido 1,95 m me discriminan. La semana pasada me siguieron el sitio en un micro. ¿Tú crees que lo acepté? Me sentí discriminado, dije, yo tengo mis 2 piernas, puedo caminar, estoy bien, no soy viejo. Me discriminan a mí también, no solamente en el micro, me discriminan. Y yo creo que es un rol fundamental, sí, del municipio distrital, sí, del municipio de Lima, pero también del gobierno central. Esta semana, desde el domingo, creo que salen publicados en todos los diarios esto, inclusión social. En todos los medios, ¿no? ¿Dónde fue el evento de la inclusión social? En un hotel de Miraflores, que no le voy a hacer propaganda, ¿no? Inclusión social, primero la infancia. Sí, primero la infancia, ¿no? Pero es necesario difundir esto casi 3 años de gobierno, o 2 años del gobierno central. Yo creo que no, ¿no? Yo creo que sí se debe promover las actividades, las cosas que se hacen, y lo que no se hace se corrige. Hay que ser un mea culpa, hay que ser conscientes. Estamos en unas elecciones complementarias de noviembre, como ya lo han repetido, un poco más de 70 millones de soles, y yo le exhortaría acá al amigo del jurado que sí haga un poquito más de trabajo con el tema del voto informado, porque no está llegando a todo Lima. Yo creo que es fundamental eso, Marco, y yo te doy mi palabra de que sea yo, sea Juan, sea Pedro, definitivamente va a haber un nexo de tu movimiento, del movimiento de Juan, de Luis, con la municipalidad, porque es fundamental el sentir y la participación de todos nosotros. Gracias. Muchas gracias, Javier. Tomará la palabra Magda Terry de Somos Perú. Muchas gracias. Bueno, definitivamente el tema de la participación ciudadana para Somos Perú es muy importante, ¿no? Y sobre todo el tema de la promoción y de la participación de los jóvenes, ¿no? en política y en gestión municipal y en gestión local. Somos Perú es creo que el único partido que ha propuesto en su lista de regidores a 22 jóvenes de un promedio de 27 años, todos técnicos y políticos con experiencia, que quieren y tienen la voluntad de trabajar por Lima y por mejorar su ciudad. Es un partido que apuesta por nuevos cuadros y eso es importante, ¿no? Teniendo en cuenta que solamente el 2% de la juventud en Lima metropolitana, no sé si a nivel nacional, le interesa participar en política. Por otro lado, bueno, los vecinos de Lima debemos ser parte activa, ¿no? de la toma de decisiones que nos llevarán al cambio y a la transformación de Lima. Debemos ser conscientes que formamos parte de una solución y no del problema. Es por ello que es importante crear un fuerte vínculo de identidad con nuestra ciudad, porque si nos identificamos con un solo grupo de cualquier tipo, entonces yo creo que ahí en ese momento nos estamos aislando o discriminando de alguna manera. Yo creo que la identificación debe ser con la ciudad de Lima, es una ciudad mestiza donde hay de todo. Entonces, para eso debemos tomar conciencia de que acá ninguno tiene una raza pura. Entonces,
considero que debemos vencer nuestras diferencias para lograr que en Lima impere la gobernabilidad. De llegar, Somos Perú, a ganar estas elecciones, nosotros sí nos comprometemos y le manifestamos que tenemos una voluntad de formar esta mesa de concertación, si es que ya actualmente no hay, por lo visto, según lo que menciona Marco, en la actual gestión no existe esta mesa. Nosotros de llegar tenemos la voluntad de formarla. Nos interesa escuchar todas las opiniones que se puedan, porque de la confluencia de esas opiniones se puede llegar a plasmar ideas concretas que ayuden al desarrollo de nuestra ciudad. Nosotros nos vamos a preocupar, muy aparte de eso, también por velar por la materialización de los planes de desarrollo que se han establecido y velaremos porque se cumplan y se concreten los proyectos que han sido aprobados por los presupuestos participativos que han sido aprobados por todos los vecinos de los 43 distritos de Lima. Eso es muy importante. Del mismo modo, nosotros queremos decirles a ustedes que vamos a exigir también que se rindan cuentas públicas de los gastos, de los avances y de los logros de las gestiones que se vienen realizando. Y esta rendición debe contar, por supuesto, con la participación no solamente de todos nosotros, sino también de los medios de comunicación masiva, para que la información llegue de manera directa y transparente a cada uno de los vecinos y de los ciudadanos de Lima Metropolitana. Del mismo modo, nosotros propondremos y fiscalizaremos también para que se realicen cabildos abiertos, descentralizados y permanentes en todo Lima, ¿no? Donde las autoridades podamos escuchar y atender los requerimientos de nuestros vecinos de su propia voz. Recordemos que es el vecino el que vive a diario el caos que tiene nuestra ciudad. Entonces, ¿qué mejor fuente de información para retroalimentar cualquier gestión o plan que querramos implementar? Considero también que si una ciudad no trabaja el tema de inclusión en general, no solamente personas con habilidades especiales, sino los jóvenes, los adultos mayores, las mujeres trabajadoras, ¿no? los niños, si no se trabaja en un proyecto en concreto y en conjunto con todos ellos, la verdad es que no vamos a lograr que nuestra ciudad cambie y se transforme. Es por ello que nosotros planteamos que se deben crear espacios integrales de reunión, de recreación, donde se pueda escuchar la voz de cada uno de los vecinos para poder plantear soluciones integrales a los principales problemas de nuestra sociedad. Muchas gracias. Tomo la palabra Marité Bustamante, de Tierra y Dignidad. Hola Marco, ¿cómo estás? Justo para retomar cuáles son las funciones de los regidores, ¿no? Hace un momento hablé de la función legislativa, que es fundamental en el marco de lo ambiental porque hay muchas tareas pendientes, pero en el marco de la participación vecinal, la participación ciudadana, la función que es central en el ejercicio de la regiduría es precisamente la representación. La representación es fundamental porque nosotros somos quienes debemos llevar la voz de los ciudadanos al Consejo Metropolitano todos los martes cuando expresamos a través de informes o pedidos las demandas que deben de resolverse. Y en ese sentido yo creo que la Municipalidad Metropolitana de Lima, encabezada por la alcaldesa Susana Villarán y el equipo que desde el 2010 la acompañamos, tiene grandes logros. El primero y fundamental fue que le ha dado a Lima su plan de desarrollo concertado, un plan de desarrollo en el cual han participado miles de gestores desde la sociedad civil, desde las autoridades distritales y también instancias del gobierno central a través de los ministerios correspondientes. En ese plan de desarrollo concertado se han delineado los ejes centrales de ciudad ambiental, de desarrollo urbano, de transporte, de cultura y también de mecanismos de participación institucionalizados.
El plan de desarrollo urbano, por ejemplo, fue aprobado a través de acuerdo del Consejo. Así que el plan de desarrollo concertado fue aprobado a través de un acuerdo de Consejo. Pero además hemos implementado, y allí es también importante la participación de la sociedad civil y de los regidores, la Asamblea Metropolitana. La Asamblea Metropolitana es un espacio que todos los meses se reúne para hacerle seguimiento al presupuesto participativo, para hacer seguimiento a las políticas públicas dirigidas a las poblaciones vulnerables, para hacer seguimiento a los trabajos territoriales que realizan las mancomunidades, que son ejes locales de concertación y de coordinación de los distritos, la Mancomunidad del Norte, la Mancomunidad del Este, la Mancomunidad del Sur. Creo que es fundamental cuando hablamos de participación que la sociedad civil ejerza no solamente un rol fiscalizador, sino un rol participativo en la generación y la gestión de las políticas públicas. Y en concreto, los regidores participamos de una comisión que se llama la Comisión de Participación Vecinal, comisión que es presidida en este momento por una regidora del PPC, así que el primer gesto por el compromiso que Marco ha venido planteando tiene que venir de ese partido, pero también nosotros nos hemos comprometido. Creo que la primera vez que organicé una reunión como regidores fue precisamente en el marco de la ordenanza contra todo tipo de discriminación. Allí me pude reunir con Marco, me pude reunir con asociaciones LGTBI, me pude reunir con adultos mayores, me he reunido también con asociaciones de discapacitados, de personas con discapacidad, y creo que esa ordenanza, volviendo al plano legislativo, es una de nuestras principales tareas y nuestras principales, creo yo, formas de compensar las deudas históricas y estructurales que han vivido todas estas poblaciones vulnerables. No puede ser que esta sociedad se quede en el siglo XIX y plantee que no necesitamos una ordenanza contra la discriminación. He visto portadas de Correo, de Expreso, de La Razón, disculpen si menciono los nombres, pero me parece que es aberrante que alguien se oponga a una ordenanza contra todo tipo de discriminación, una ordenanza que establece que nadie puede ser discriminado en espacios públicos, que un funcionario público tiene el deber y la obligación de atenderte cualquier fuera tu raza, condición económica, orientación sexual. También establece infracciones, establece un procedimiento de denuncia, porque muchas veces la discriminación genera un sentimiento de autoexclusión y entonces uno comienza a asumir que no debe entrar a una discoteca tal, que no debe ir al parque tal, que no debe dirigirse a una autoridad. Creo que las acciones de la municipalidad y de los regidores tienen que estar centradas en que se institucionalicen mecanismos de combate a la discriminación. Y por último, quería señalar que es fundamental, ya en concreto con lo que ha planteado Marco, que en concreto con las poblaciones afrodescendientes, que tenemos que dejar de exotizar, y lo quiero decir así con todas sus letras. La primera vez que me reuní con Marco, una de nuestras primeras conversaciones fue por los jueves de pavita. Tenemos que dejar de pensar que la población afrodescendiente solo son deportistas o bailarines, ¿no? La población afrodescendiente tiene un rol fundamental en nuestra sociedad, es parte de una generación que ha aportado a esta ciudad diversa, con tradiciones, con música, con profesionales también, y creo que ese impulso debe seguir recogiéndose a partir de mesas de concertación, asambleas metropolitanas, juntas vecinales, presupuesto participativo, pero también políticas públicas que permitan luchar contra su discriminación. Muchas gracias. Gracias, Marité. Por favor, escucharemos a Perú Posible, la voz de Catherine Gómez. Marco, para iniciar, creo que si queremos que exista igualdad, no debemos de especificar el tema de discriminación para nadie. El tema de discriminación es un tema en general, ¿no? Perú Posible fue un gobierno que practicó la inclusión social, ¿no? Con esta desarrolló el INDEPA, que fue el Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, andinos y afroperuanos. Es por ello que nosotros debemos entender que el Perú y Lima somos un país multicultural y plurilingüe, por lo cual en el tema de participación ciudadana, Perú Posible está desarrollando los foros de participación ciudadana, en el cual nosotros, ¿no?, tenemos la convicción de ir hacia el poblador
de escuchar las necesidades que este tiene, porque hay tres, el regidor tiene tres funciones: la de fiscalizar, la de generar ordenanzas, y la tercera y más importante para nosotros, para Perú Posible, es ser el nexo entre el poblador y la municipalidad. Es por ello que nosotros venimos desarrollando los foros metropolitanos de participación ciudadana con los distintos asentamientos humanos, vecinos, que necesitamos conocer sus necesidades de ellos. No solamente es sentarnos y emitir ordenanzas, sin conocer las necesidades que cada poblador tiene. Y bueno, esperamos que esto se siga generando en los demás regidores, que se entiendan de que nosotros debemos conocer las necesidades de los vecinos. No todas las necesidades son iguales. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ingresar entonces al tercer bloque. El tercer bloque tiene que ver con el tema de seguridad ciudadana y protección de grupos en situación de vulnerabilidad. Para eso nos acompaña el joven Kenji Turuquina, de la Red Nacional TLGB, que formulará la pregunta a nuestros candidatos y candidatas. Muchas gracias, Lucho. Buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias a Jóvenes por la Democracia y la Paz por la invitación. Ahora procederé a hacer una pequeña reflexión y luego mi cuestionamiento a las candidatas y candidatos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe de Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, expresa que sus Estados miembros deben de proteger y garantizar el ejercicio de los derechos humanos comprometidos en el área de la seguridad ciudadana, a través de planes y programas de prevención, disuasión y, solo cuando sea necesario, de medidas de represión legítima respecto a hechos de violencia y criminalidad, siempre dentro de los límites que establecen los estándares y los principios de derechos humanos. Hasta aquí creo que todos podemos estar de acuerdo. Sin embargo, existen muchos casos en que, en nombre de esta prevención, del control del crimen y de la violencia, se ha apelado al uso de la fuerza en forma ilegal y arbitraria, sobre todo contra las personas trans, lesbianas y gays. Todos conocemos las noticias acerca del serenazgo. Y es que el principal problema que aqueja a la población TLGB joven es el prejuicio y la discriminación, con un 66%, seguida por la violencia y los asesinatos, con un 17%. Todo ello según la encuesta realizada por SENAJU y el colectivo Raíz 2.0, aplicada a más de 400 jóvenes en la 10ª Marcha del Orgullo. Las y los jóvenes encuestados exigen una legislación que les proteja. Un 57% demanda una ley para prevenir la discriminación y sancionar los crímenes de odio. Y el 56% considera que se siente mayor temor de recibir una agresión en el espacio público. Ustedes, jóvenes candidatas y candidato, frente a este contexto, si salieran elegidas o elegidos regidor y regidoras, y dentro de sus capacidades de legislar, representar y fiscalizar, ¿qué rol cumpliría el Consejo Metropolitano para cambiar el foco de atención de la represión a la prevención de la criminalidad y la violencia que afecta sobre todo a grupos históricamente vulnerabilizados? En segundo lugar, si promoverán canales formales para interlocución entre la municipalidad y las organizaciones de la sociedad civil, y no solo unas cuantas, sino que sean convocatorias realmente abiertas donde participemos todas y todos, a efectos de lograr mejor seguimiento, concreción y evaluación de iniciativas y políticas públicas a favor de derechos humanos, de no discriminación de todas las personas, principalmente los grupos en estado de vulnerabilidad. Y por último, ¿cuál es su compromiso de ustedes, no como Javier, Magda, Marité y Catherine, sino ustedes como representantes de sus partidos? ¿Cuál es su compromiso para impulsar una legislación que realmente garantice la protección de todas de las personas en situación de peligro, incluso de perder sus vidas? Principalmente debido a la discriminación, de modo particular, si está basada en nuestras orientaciones sexuales o nuestras identidades de género. Gracias. Muchas gracias, Kenji. Tiene la palabra Javier Roncal. Gracias, Kenji. Yo quiero resaltar sobre el tema de crímenes de odio, esa propuesta que ya es, ¿no?, digamos, ley, la impulsó nuestra congresista del PPC, Marisol Perestello, cuando presidió la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Yo creo que es fundamental, importante empezar de esta manera, porque sabes que el partido, nuestros congresistas que legislan a nivel nacional,
están en contra de este tipo de discriminación contra los sectores o los grupos de vulnerabilidad. Yo creo que en el tema de representación, yo creo que es fundamental. Nosotros tenemos un regidor, Edgardo de Pomar, que él es presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, que al inicio de la gestión se venían haciendo asambleas, digamos, cabildos, audiencias, diálogos con los vecinos. Se venía haciendo, digo se venía haciendo porque por arte de magia ya no se hacen en Lima. No creo que por propia iniciativa o por propia decisión del regidor o de la bancada del PPC, no se hace. Nosotros siempre hemos estado detrás de todos los sectores, por eso yo cuando respondía a la pregunta de Marco le decía, este tema de inclusión va también de la mano con la pregunta que va a hacer Kenji más adelante. El tema de la inclusión social, el tema de la seguridad, eso lo vemos todos nosotros. Quizás existan movimientos, sectores, organizaciones que sí lo sientan con mayor crueldad, con mayor, digamos, carne fría, por llamarlo de esa manera, ¿no? Yo creo que sí hay eventos que se viene haciendo a nivel partidario, a nivel PPC. Nosotros permanentemente hablamos del tema de seguridad. ¿Por qué el tema de seguridad? Porque después de la revocatoria, lamentablemente después de la revocatoria se firmó un acuerdo de amplia base, ¿no? En el cual entre uno de los 10 puntos estaba el tema de la instalación de 160 cámaras de seguridad en el cercado de Lima. Hoy, 24 de octubre, ¿cuántas cámaras cree que se han instalado? 0. Ninguna se ha instalado. Casi 3 años y no se ha instalado ni una cámara de seguridad en el cercado. Esto no solamente es para, digamos, el movimiento, el sector que tú puedas dirigir, o Marco, es para todos en general, para toda la seguridad. Yo creo que es fundamental para todo y cada uno de nosotros, ¿no? Porque a diario existen robos, asaltos, la gente muere por evitar que le roben un lapicero, un celular, ¿no? Tú hablas del tema de la interlocución. Yo creo que el tema de la interlocución va con el tema del diálogo, las audiencias que se puedan hacer, ¿no? Yo creo, y no sé, ya Marité responderá en su oportunidad, si es que tu sector también va a la municipalidad, toca la puerta, toc, 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 y los atienden, los escuchan, o de repente los escuchan y no les hacen nada. No sé, eso lo sabe muy bien la interna de la municipalidad, cómo se está manejando, ¿no? Yo te aseguro que la bancada del PPC de tomar conocimiento, no solamente de tu sector, sino en general, de muchas irregularidades. Yo creo que el PPC es el primero que está adelante, denunciando, abogando por los débiles, por los sectores de mayor vulnerabilidad. El tema del compromiso, yo creo que los 3 puntos son muy importantes, lo que tú mencionas, pero tú haces énfasis en tu sector, ¿no? Yo te puedo dar una respuesta a título personal, no quizás a título partidario, porque eso es un poco, digamos, distinto. Tendríamos que tener mucho más tiempo para conversar, ¿no? Yo creo que el sector que tú lideras, que tú diriges, sí es importante, es un grupo minoritario, hay que saber reconocer eso. Es un grupo minoritario que exige, que pide los mismos derechos en el tema de seguridad ciudadana en este caso, ¿no? Yo creo que es un tema de las cámaras, es un tema disuasivo como tú lo mencionas. Evitemos la prevención. Nosotros abogados, al menos yo, prefiero prevenir antes que lamentar, en el sentido de que no prefiero solucionar problemas, primero evitar los problemas. Yo creo que el tema de la seguridad va de la mano con eso, ¿no? A mí me gustaría que Marco, Kenji, mañana, el lunes, toquen la puerta. Ustedes me dicen, van a la municipalidad, yo hablo con los regidores del PPC, del Partido Popular Cristiano, y los van a atender para exigir y para que se pueda llevar en alguna sesión de consejo los martes, que como ya lo mencionó acá la amiga, se hace y se pueda pedir en el consejo, ¿no? Yo creo que sí, es fundamental, los tres, ¿por qué no? La municipalidad, una de las obligaciones de la municipalidad es escuchar a la población, cumplir las demandas, las exigencias que pueda exigir, reclamar cada uno de los vecinos, para eso pagamos impuestos. Yo creo que es eso y es fundamental, ¿no? Yo creo que el tema de los dos va, el tema de inclusión, el tema de las cámaras de seguridad, el tema de la disuasión, que es muy importante en el tema de seguridad ciudadana, ¿no? Va eso de la mano. Muchas gracias, Javier. Magda Terry, por favor, de Somos Perú. Muchas gracias. Bueno, la seguridad ciudadana se ha convertido en uno de los principales problemas que aqueja a nuestra ciudad. No en vano, el 97% de la población vive con una permanente sensación de inseguridad. ¿Eso qué quiere decir? Que no tienen idea, no saben si es que van a volver vivos a sus casas por la noche. Entonces, este nivel de inseguridad ciudadana solamente es comparado cuando se vivía en la época del terrorismo. Por ello que Somos Perú
plantea de manera concreta la implementación del Plan Bratton, un plan que fue presentado en el año 2002 por Alberto Andrade en esa época y que plantea ejes estratégicos para la lucha contra la delincuencia que hoy en día continúan siendo aplicables. El primer eje es el fortalecimiento del trabajo coordinado y articulado entre la Policía Nacional, el gobierno local y los vecinos de a pie, formando así una trilogía perfecta que nos permita armar un mapa digital del delito que nos permite identificar cuáles son los puntos más álgidos de nuestra ciudad donde la delincuencia incide más. Pero este mapa del delito no funcionaría si es que no cuenta con la información directa y real, no es sincerado con la información directa y real que la población le puede dar de manera directa a la Policía Nacional. Es tiempo de que aceptemos que la seguridad no es cuestión de unos pocos, es cuestión de todos. Y si todos no ponemos la mano para poder solucionar este problema, entonces no hay manera que se solucione. El segundo eje es, efectivamente, como dice Kenji, es el tema de la prevención. Es importante trabajar con las poblaciones vulnerables de todos los sectores de nuestra capital, sobre todo con los niños y jóvenes, que deben tener oportunidades y espacios donde puedan utilizar de mejor manera su tiempo libre, ya sea en deportes, arte, ciencia, ¿no? De manera que esto les permita usar mejor su tiempo y no caer pues en manos de la delincuencia, la drogadicción, el pandillaje, entre otros vicios, ¿no? El tercer eje de este plan es la implementación de leyes más fuertes y drásticas para aquellas, y efectivas por supuesto, ¿no? Para aquellos delincuentes que reincidan en el delito, ¿no? Todo delito debe ser sancionado. Actualmente se encuentra vigente una ley que fue promovida por el congresista Fernando Andrade, ¿no? El presidente de Somos Perú, en el que se penalizan los crímenes menores, el robo de una cartera, de un celular, de una billetera, y que nos permite ahora, permite a la policía y a la fiscalía considerar este robo como un delito y así poder tipificar a ese delincuente como tal y poder procesarlo más adelante. El cuarto eje, y es muy importante eso, es la inclusión de las tecnologías de la información como una herramienta que pueda complementar a las ya existentes, ¿no? Hay distritos, en la mayoría de distritos ya cuentan con cámaras de videovigilancia centrales que las comandan. También contamos con, en algunos lados, con alarmas que funcionan con paneles solares. Entonces, sería importante que también se complemente el tema de la tecnología de la información. Hoy en día, el congresista Renzo Reyardo tiene una asociación que se llama Alto al Crimen, y ellos están promoviendo la implementación de un aplicativo móvil. Ahora todo el mundo tiene un dispositivo celular, la mayoría tiene un dispositivo celular, en donde se pueda identificar en tiempo real, se puede identificar algún delito que esté por suceder o haya sucedido ya. Entonces, esto no solamente nos permitiría a los vecinos participar de manera directa en la lucha contra la delincuencia, sino que nos permitiría sincerar este mapa digital del delito que mencioné en un principio. Solamente para terminar, quiero decirles, ¿no? Bueno, que Lima es la capital del Perú, ¿no? Es una de las ciudades más importantes de América y no puede sucumbir ante la delincuencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Magda. Vamos a escuchar a Marité Bustamante de Tierra y Dignidad. Bueno, lo primero que quería señalar en torno a la seguridad ciudadana es que efectivamente es uno de los problemas que más preocupa a la ciudadanía. Nos preocupa porque la seguridad ciudadana implica que nosotros nos sintamos mucho más protegidos en nuestro derecho a la vida, en nuestro derecho a la propiedad, en relación a los robos, pero también nuestro derecho al libre desarrollo, a transitar por los espacios públicos. Y creo que eso es una preocupación que la Municipalidad de Lima debe atender, pero debe atender en el marco de sus competencias, porque conforme lo señala
la ley, la ley orgánica de municipalidades, la ley orgánica de gobiernos regionales y las leyes que regulan el trabajo de la Policía Nacional, el Ministerio del Interior y nuestra propia Constitución. La seguridad ciudadana es una competencia compartida entre el gobierno central a través del Ministerio del Interior, la Policía Nacional como la fuerza que cuida el orden y la Municipalidad Metropolitana a través del Servicio de Serenazgo. En ese marco yo quiero señalar que nosotros como Municipalidad Metropolitana de Lima hemos encontrado que uno de los agentes más importantes y que más directamente está conectado a la ciudadanía es el serenazgo, y por tanto este serenazgo es quien debe representar la política de seguridad de la Municipalidad Metropolitana. En ese marco nosotros estamos proponiendo una ordenanza que institucionalice la Escuela de Formación de los Serenazgos, el CENFOCAS. Esa escuela contempla, por ejemplo, en el marco de lo que tú planteaste, Kenji, una formación en derechos humanos. Nosotros, a través del programa Lima Incluye, hemos capacitado a más de 1.500 serenazgos de Lima Metropolitana y a 500 serenazgos de las municipalidades distritales en el respeto de los derechos humanos de las poblaciones vulnerables, en particular de la población LGTBI. Además, quería señalar que la seguridad ciudadana tiene que ver efectivamente con la incorporación de tecnologías. La semana pasada aprobamos un acuerdo de consejo por el cual aprobamos la compra de radios Tetra para que nuestro serenazgo se encuentre comunicado. Pero, y eso es fundamental, también existen cámaras. Yo quería recordarle al candidato que tenemos más de 140 cámaras instaladas en el cercado de Lima, además de las cámaras que el servicio de Metropolitano otorga en todas sus estaciones del cercado y en Lima Metropolitana. Pero yo quería ir a un tema mucho más de fondo. Las competencias de la seguridad ciudadana no se reducen solamente a la represión, que es lo que básicamente hace el serenazgo, control y represión de conductas delictivas o infractoras, sino a cómo nosotros generamos una ciudad más segura. Y una ciudad segura se genera, por ejemplo, cuando tienes un transporte ordenado. Un porcentaje importante de los delitos se genera en los vehículos de transporte, y un transporte caótico contribuye a un transporte inseguro. Por tanto, la reforma del transporte también tiene entre sus principales objetivos que el usuario se sienta mucho más seguro en esas unidades, porque va a tener paraderos señalizados, porque la ruta va a culminar y no va a depender de la voluntad del chofer, porque va a haber iluminación y va a haber servicios de seguridad en esos paraderos, etcétera. Además, y esto es muy importante, la seguridad ciudadana implica principalmente prevención y por tanto políticas de cultura y recuperación de espacios públicos. La recuperación de un espacio público, la iluminación de un espacio público, el transitar de las personas por los espacios públicos, parques, estadios, alamedas, etcétera, hacen que la ciudad sea mucho más segura, y las políticas culturales hacen que las personas que están en riesgo de incurrir en un delito, como son los jóvenes que están en las pandillas o los escolares que no tienen la atención de sus padres o se encuentran en una situación de vulnerabilidad, cuando encuentran, por ejemplo, parques zonales con polideportivos, escuelas deportivas gratuitas, cuando encuentran talleres de música, de arte, encuentran una actividad recreativa en la cual concentrar sus energías. Creo que la política cultural de la municipalidad incide de manera fundamental en el desarrollo de nuestros jóvenes y su incorporación a actividades delictivas para que no lo hagan. Pero además, y ya en particular a tu preocupación, nosotros tenemos un programa, como te decía, Lima Incluye, y la seguridad de la población LGTBI efectivamente pasa por el trato que el serenazgo les da cuando hace intervenciones, pero también pasa por su seguridad en relación a la adquisición de derechos. Nosotros tenemos a través de este programa hemos atendido a más de 50 personas trans que se dedican a la prostitución y que se encuentran hacinados en distintas calles y departamentos del cercado de Lima. Hemos trabajado con ellos, hacemos tratamientos de tuberculosis a muchos de ellos. Nos garantizamos además que sean asegurados en el SIS, que tengan su DNI, que reciban el tratamiento. Y como te comentaba también, estamos incorporando o estamos trabajando conjuntamente con la sociedad civil, pero sobre todo
luchando para que en el Consejo sea un consenso la ordenanza contra todo tipo de discriminación. Yo quería exhortar a que a todos los que estén aquí voten a favor de la ordenanza contra todo tipo de discriminación, porque lamentablemente los partidos que hoy están en el Consejo no quieren apostar por la ordenanza, excepto nosotros. Muchas Gracias, Catherine. Marité, vamos a escuchar ahora sí a Catherine Gómez. Bueno, el Perú crece, Lima crece, la delincuencia crece. El tema de seguridad ciudadana es un tema compartido en el que los actores comprometidos son el Ministerio, la Municipalidad y los vecinos. Perú Posible tiene una propuesta clara en ello. Es generar el serenazgo profesional con responsabilidad. Nosotros necesitamos, como en las grandes ciudades, tener una policía local. En pocas palabras, a lo que se refiere el serenazgo profesional. Nuestros policías lamentablemente no se abastecen ante una llamada de auxilio, ante una llamada de robo, ante una llamada de secuestro, y mucho menos si es que el policía está en franco. No puede hacer este tipo de pedidos. Es por ello que nosotros, queremos generar esta propuesta donde el serenazgo tenga las responsabilidades y derechos al igual que un policía. El tema del serenazgo también es dar la oportunidad de carrera a un joven, a un vecino, de que participe en eso. Lima necesita de una policía local, como ya les he dicho. Y esta es una propuesta que Perú Posible tiene firme y clara. Ok, gracias, Catherine. Vamos a entrar entonces al cuarto y el último bloque. Cada candidato va a tener hasta 10 minutos para exponer sobre algún tema que no ha sido tratado. Conversando con alguna gente del público al inicio, hay mucha preocupación sobre todo por el tema transporte, por el tema infraestructura. Entonces ahora vamos a escuchar en el mismo orden del sorteo a los candidatos que van a tener hasta 10 minutos. Si alguno no desea tomar los 10 minutos, puede hacerlo en menos tiempo, para que haga su reflexión final con caras a estos temas faltantes y con cara a las elecciones del próximo mes. Comienza Javier Roncal. Gracias. Listo, arrancamos. Yo creo el tema creo que podemos tratar, y creo que lo hemos conversado en la interna, es el tema de transporte, que lo tocó Luis, ¿no? Que en principio era un punto que íbamos a tratar en el debate. Teníamos que tener un amigo de ProTransporte, los motivos habrá tenido, ¿no? Yo me he dado el tiempo, la paciencia de buscar periódicos que había leído en su oportunidad del tema de transporte, ¿no? Yo creo que hay como 3, 4 de muchos que hay. El tema de transporte yo creo que es fundamental ahorita, ¿no? Empezamos de atrás para adelante. Ayer recién han calificado 21 de los consorcios para los corredores complementarios. ¿Qué son los corredores complementarios? Es aquel propuesta, un sistema integrado de transporte, ¿no? De 5 corredores: Panamericana Norte, Vía de Evitamiento, Panamericana Sur, Javier Prado, La Marina Fawcett, Tarna, Galicilazo, Arequipa, Próceres, Abancay, República de Panamá, Carretera Central. Son 5 corredores. En principio, la fecha que estaba programado era para el 10 de octubre. Se aplazó 2 semanas más porque supuestamente había demasiados postores, demasiadas demandas. Yo creo que empezamos un poco mal en el tema de transporte con la actual gestión. Y no quiero ser crítico. Yo lo que quiero es transmitir lo que cada uno de nosotros sentimos. Y yo no simplemente hablo y digo, pues, ¿no? Acá tengo una encuesta que salió el día domingo en El Comercio, y grande para que la vean todos, ¿no? ¿Qué dice? Casi la mitad de limeños no ve mejoras en el transporte. Acá está, ¿no? Acá hay fuente, Ixos Apoyo, ¿no? No el PPC, no, acá las cosas como son. Lo que no está funcionando es el tema del transporte. ¿Cuánta gente el tema de transporte considera que ha mejorado? 47%. Y mira, es de color rojo, qué raro, ¿no? Ha mejorado 24%. Perdón, ha empeorado 47%. Ha mejorado 24%. O sea, es mínimo, ¿no? Yo creo que es fundamental hablar del tema de transporte
Como dije en un comienzo, empezando de atrás, el tema de los corredores complementarios. Yo creo que sí es una gran y bastante ambicioso proyecto. Esperemos que se dé. Hay palabras de los gerentes de la municipalidad que para el próximo año, siempre escuchamos, ¿no? Futuro, ya habrá, ya vendrá, ya sucederá, ya se ejecutará, siempre futuro, ¿no? Ya pasaron 3 años y no vemos mejoras en el transporte, ¿no? Sí, vemos inspectores en las calles, ¿no? Que paran, que ponen papeletas. Vemos a 5 inspectores que se ponen delante de una combi para evitar que se vaya, cuando pasan 50.000 veces más combis, ¿no? Y de repente más infractoras, ¿no? Yo creo que también hay ojitos y son inquietudes que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero volviendo al tema de los corredores complementarios, yo creo que es fundamental, se han corrido los plazos, lamentablemente me parece, y espero y quiero pensar bien, que por un tema técnico, un tema que hay que evaluar bien y mejor, ¿no? El 18 de noviembre recién van a presentar sus propuestas técnicas, económicas, y allá de diciembre ya alargamos y se acaba la gestión. El tema de vías Parque Rima también es sumamente interesante, ¿no? El tema de que la gente no se quiere ir, que mi casa vale más, que mi casa no vale 30.000, vale 50, 60, 70, no lo sé, ¿no? Es un tema discutible, sí, ahí sí hay que ser franco, es una base de $30.000. El proyecto Vía Parque Rima es un proyecto que va desde Ate hasta el Callao, si no me equivoco, ya me corregirán. La idea es reducir el tiempo en 20 minutos, es un gran proyecto que no viene de esta gestión, viene de una gestión pasada, con algunas mejoras y algunas cosas que no se debió incluir quizás en este contrato. Yo no solamente me baso en documentos de lo que puede salir en la prensa, porque la prensa finalmente dice lo que quiera decir, ¿no? Pero sí me he dado la molestia de leer este primer contrato con la otra adenda, el contrato de 100 y tantas páginas, la adenda de por ahí más o menos o quizás menos, y dice, obras en vía Parque Rima avanzadas al 19.75. Lo que pasa es que el día 8 de octubre la concesionaria Línea María SAC dice, hemos avanzado, se ha invertido 335 millones. El Fondo Metropolitano de Inversiones dice, falso, se ha invertido 84 millones. ¿Por cuándo y por qué se debe alzar el precio de los peajes? Supuestamente el contrato dice, cuando se alcance un 70% de las obras ejecutadas. Vemos que hasta julio o agosto había ni un 20%, ¿no? Hay que tener la buena fe, hay que pensar que por el tema de la inflación, por el tema del IGB, ha variado esto y se ha tenido que subir, ¿no? Ya lo han denunciado distintos regidores del Consejo, y no solamente del Partido Popular Cristiano, el tema de que MAPE se quedó sin dinero. El MAPE, el que administra, ¿no? Las vías, las carreteras de Lima, no tiene dinero, no tiene plata. No percibe, no tiene dinero, ¿no? Lo que ganaba era con el tema de los peajes, ¿no? Vemos que en los depósitos están hacinados, están a un costado los carros que se oxidan. Si vemos algo digamos, en evitamiento es por las concesionarias, ¿no? Es una pena, el tema de transporte es bastante, yo quiero ser un poco resumido, tiene la ventaja de mis amigas de quizás profundizar más en el tema. Yo hago quizás un poco siempre en los 3 pasos previos o en las 3 intervenciones, hago como que la base para que ellas puedan, digamos, de alguna manera seguir avanzando, ¿no? Otro tema que me interesa sí es el tema del transporte. Yo no pienso mal, yo las cosas como voy, acá veo que murmuran, no sé qué dirán, ¿no? Que se incomoda porque entiendo que la amiga de Somos Perú estará de acuerdo en parte conmigo. Yo he escuchado casi todo el rato propuestas, ¿no? El tema de la reforma del transporte, ¿no? Si hacemos una encuesta y va a salir los mismos resultados. Acá hay unos 6 pasos para que está colgado en la página web de la municipalidad. Qué bonita, ¿no? En transparencia, sí, primer lugar. Es bien, está bien. O sea, primer lugar sí, pero se cumple a cabalidad el tema del transporte, la reforma del transporte. Yo sé que es un gran paso que ha hecho Susana Villarán, el tema y que no lo han hecho sus antecesores en el tema de la reforma, ¿no? El hecho de meterse en la parada también, ¿no? Yo creo que es un tema netamente político y que muchas veces quizás no convenga, ¿no? Hay que rescatar y valorar eso, no hay que ser mezquino, ¿no? Pero yo entiendo y conozco mucha gente capaz en la Municipalidad de Lima, pero que ejecuta muy mal, no tiene capacidad de ejecución, ¿no?
¿Qué más? Tocar el tema de transporte. A ver, en nuestro plan de gobierno, y que lo mencionaba al inicio, no son propuestas que las estoy diciendo hoy día 24 de octubre o después de la campaña, ¿no? Son propuestas que ya están desde el 2010 en el plan de gobierno con la doctora Lourdes Flores Nano. Hace una pequeña reflexión respecto de la única gran obra que se hizo en Lima y que a la fecha sí vienen ejecutándose otras obras que en su momento serán más valiosas que el Zanjón, que la Vía Expresa, que la hizo el doctor Luis Bedoya Reyes, que tenemos la fortuna que a sus 94 años sigue lúcido, participando activamente en política, que fue el que hizo esta gran obra, ¿no? ¿Qué objetivos, qué queríamos lograr con el tema del transporte, ¿no? Lograr un tránsito ordenado, ágil, seguro, con velocidades que reduzcan significativamente los actuales tiempos de viaje. Sí, las obras que vienen haciendo Vía Parque Rima, Vías Nueva de Lima, la prolongación de la Vía Expresa Sur, que fue una obra, un pensamiento inicial de Luis Bedoya Reyes. Integrar los centros urbanos de Lima entre sí, recordando la dependencia hacia el centro histórico. Sí, son cosas que no son nuevas, cosas que no voy a mentir, cosas que ya están, cosas que no podemos mentir nosotros. Nosotros, por eso yo decía de un comienzo, no son propuestas las que tenemos que hacer para unas elecciones complementarias para estar solamente 10 meses, porque ahí tenemos que pedir licencia a nuestros trabajos. Quizás algunos a regidores, si es que pretenden ir a ser regidores en su distrito, no lo sé, ¿no? Nosotros no podemos mentir, nosotros tenemos que ser bastante objetivos con el tema del transporte y con otras cosas más, pero específicamente el transporte. El SAT, vemos que un tiempo récord, en 2 semanas, no sé si más tiempo, anularon un poquito más de 17.000 papeletas, ¿no? Creo que así como ponen papeletas, también las anulan, las revisan todas, ¿no? Que son miles de papeletas que han anulado supuestamente por problemas en las maquinitas o porque estaban mal ubicadas las señalizaciones de las velocidades, ¿no? Que puede ser, no hay que pensar también siempre mal, ¿no? Pero es muy sospechoso porque es la percepción. Yo considero, yo no he venido acá a dar propuestas, a ganarme su voto, yo he venido acá a conversar y se lo dije a los amigos de un comienzo y a los amigos también, ¿no? Acá venimos a hablar las cosas objetivamente, las cosas que hay y que no hay. Y si hay que mejorar algo, bueno, hay que impulsar, ¿no? El PPC viene haciendo un trabajo, muy bueno en el Consejo. De ninguna manera impide la gestión, el avance de Susana Villarán, más bien por el contrario, siempre fiscaliza. Yo creo que fiscalizar es una labor y que debe hacer todo partido político de oposición, una fiscalización transparente, siempre en coordinación con muchos funcionarios de la Municipalidad de Lima, siempre se coordina con ellos, ¿no? Y si hay cosas raras, cosas turbulentas, salimos al frente a denunciarlas, muchas de las cosas a denunciarlas. En fin, hay un montón de temas que conversar, he dado unas pautas generales, como puedan explayarse más adelante. Gracias, Javier. Vamos a escuchar la última intervención de Somos Perú por Magda Terry. Ok, muchas gracias. Bueno, siguiendo el tema que ha propuesto acá nuestro amigo del PPC, que es el tema de transporte. Bueno, definitivamente es uno de los principales problemas también que aqueja a nuestra ciudad, ¿no? A diario los limeños en promedio perdemos 4 horas diarias en poder movilizarnos y trasladarnos de un lugar a otro. Si nosotros multiplicamos esas horas por los 30 días que tiene el mes, estamos hablando de 112 horas que perdemos lejos de nuestras familias, lejos de nuestros hobbies, lejos de nuestra vida. Si, bueno, igual no pretendemos tampoco convencerlos de votar por Somos Perú, pero de hacerlo, tendrán la garantía que nosotros no vamos a permitir que la ciudad se detenga. Los grandes proyectos que ya han empezado, que ya se encuentran en ejecución, deben continuar y deben continuar de manera transparente. Somos Perú se compromete a que si llega a ser una bancada dentro del Consejo Metropolitano, vamos a fiscalizar para que su dinero, para que el dinero de todos los limeños sea utilizado de la mejor manera posible y que se vea transformado y se vea canalizado en obras que mejoren la calidad de vida de todos los vecinos.
Sabemos que Lima necesita obras de gran envergadura, ya no estamos para pequeñas calles, pequeñas pistas, no, necesitamos obras que interconecten los distritos, que sean subterráneos, y la verdad, bueno, ya Marité tendrá la oportunidad de defender la gestión de Susana Villarán, pero al igual que cuando se construyó la vía expresa hace muchos años atrás, también fue muy criticada. Y hoy en día vemos que es una solución que ha permitido a los limeños poder trasladarse en un menor tiempo del que hubiese sido si toda la vía expresa hubiese continuado llena de casas como era antes. Por otro lado, Somos Perú plantea proponer y promover desde el Consejo Municipal la creación de una oficina de defensoría de los usuarios del transporte público, que no solo fiscalice el servicio que se brinda en las calles, sino que también pueda atender a los vecinos y defenderlos de los maltratos de los que puedan ser víctimas por malos choferes, malos conductores, que muchas veces pues no dejan subir escolares, maltratan a los ancianos, no cumplen sus rutas y tampoco y cobran más allá de las tarifas, ¿no? Por eso es que consideramos que la reforma del transporte debe continuar, no debemos ser mezquinos en el tema que ya se ha empezado y que ya se ha avanzado. Por otro lado, consideramos que si bien es cierto, son muy importantes las obras de infraestructura grandes que se están haciendo, también es importante considerar pequeñas acciones que no le significarían un gasto mayor a la ciudad, no tan grande como las grandes obras, pero que serían importantes para que el vecino de a pie pueda transitar por Lima y que su transitar no sea trágico. El mantenimiento de pistas y veredas. Vemos en muchos distritos que ni siquiera tienen veredas, ni siquiera tienen pistas. Es importante que se mejore la calidad de vida porque eso forma parte del desarrollo de la persona en general. El tema de la definición y construcción de paraderos. Muchos paraderos informales hacen que la gente pues tenga que tomar el carro a la volada y necesariamente pues ocurren accidentes que podrían ser evitados si se formaliza ese tema. Del mismo modo, la construcción de semáforos, ¿no? Y la señalización de vías que van de la mano con ese tema de la formalización. Eso no solamente harían de Lima una ciudad más ordenada y moderna, sino que permitirían que el vecino de a pie pueda caminar por Lima sin el temor pues, de caerse en un hueco o de ser atropellado al cruzar un paradero informal, ¿no? Consideramos también que no solo debemos basarnos en sancionar y en reprimir, sino que debemos promover una cultura de transporte responsable, ¿no? Enseñando a todos desde el colegio, desde los hogares, en cómo es que debe uno transitar de manera adecuada sin perjudicar a nuestro vecino en nuestro andar diario en Lima. Eso sería en realidad una mirada hacia el futuro. Somos Perú es un partido democrático de centro que tiene como principal fin a la persona humana en su totalidad. Es por ello que nosotros velaremos no solo por tu tiempo, sino también por tu seguridad, por tu desarrollo y por tu crecimiento. Invitamos, aprovecho las cámaras, invitamos a todos los que nos estén viendo a que este 24 de noviembre marquen el corazón de Somos Perú porque somos garantía de experiencia de trabajo, ya hemos sido gobierno municipal, somos jóvenes con ganas de trabajar y confiamos en que ustedes tomarán la mejor decisión. Muchas gracias. Muchas gracias, Magda. Vamos a darle la palabra a Marité Bustamante de Tierra y Dignidad. Quiero tomarme estos 10 minutos para hacer algunas reflexiones en torno a lo que se conversó al inicio de este encuentro, que es la revocatoria y sus consecuencias. Yo considero que la revocatoria fue
un suceso histórico, no solo en términos de que fue la primera vez en la que una autoridad edil, jefa de cabeza de la Municipalidad Metropolitana fue sometida a esta consulta popular, sino que considero que fue una oportunidad para generar una política de consensos. Producto de la revocatoria, la alcaldesa Susana Villarán, en un gesto democrático, convocó a todos los partidos políticos a que firmáramos el acuerdo de amplia base para el gobierno concertado de Lima, y creo que esa fue una forma contundente de decirle a quienes promovieron la revocatoria como un mecanismo desestabilizador, un mecanismo de ingobernabilidad, un mecanismo que solamente se preocupaba por los intereses políticos inmediatos de algunos sectores y no del desarrollo de la ciudadanía, que los partidos responsables, los partidos que estamos por la democracia, los partidos que pensamos en la ciudadanía antes que en nuestros intereses particulares, íbamos a defender la ciudad con concertación, con diálogo y con compromiso. Y producto de eso se dio el acuerdo de amplia base, el acuerdo por Lima. Y ese acuerdo fue firmado por todos los partidos que hoy están aquí sentados, por el Partido Popular Cristiano, por Acción Popular, por Somos Perú, por Alianza para el Progreso, por Fuerza Ciudadana, por Perú Posible, por el Partido Humanista, por la Confluencia por Lima, que es el espacio político de frente que aglutina las fuerzas de izquierda y que yo represento, y por Siempre Unidos también se incorporó después. Y eso significa algo. Los revocadores nos llevaron a esta elección, los revocadores han hecho que en aproximadamente 260 millones de soles se gasten en las elecciones de revocatoria y en estas, y no fueron capaces de participar en esta elección para decirle a Lima cuál era su propuesta para la ciudad. Quienes hemos participado somos quienes queremos que Lima siga avanzando, que Lima siga construyendo el sueño de tener una ciudad para todos y todas. Y por eso me voy a tomar más o menos un minuto para hablarles un poco de cada uno de los 10 puntos, porque creo que esa es la agenda que todos deberíamos respaldar, y todos los que estemos aquí en honor a este acuerdo debemos trabajar en el Consejo Metropolitano para hacerla realidad. Lo primero es el Plan Metropolitano de Desarrollo Concertado. Yo he tenido la oportunidad de hablar de él. Lo único que voy a decir es que es el esfuerzo más importante por gestionar y concretizar la participación vecinal y la gestión participativa de las políticas públicas. Me voy a detener en el punto número 2, que es en el transporte y la movilidad urbana. Yo creo que para ser político hay que ser responsable, y para ser político, cuando se es joven, hay que darse el gran reto de no mentir. Y creo que hoy se han dicho algunas cosas inexactas, porque la complejidad del problema del transporte es una complejidad que heredamos de más o menos 30 años. Producto del programa neoliberal implementado en los 90 en nuestro país, se desregularizó y se careció de gestión del transporte. Hoy, lo que prima en nuestro transporte es un modelo que los técnicos conocen como el modelo comisionista afiliador. ¿Qué quiere decir eso? Que el dueño de la ruta no es el dueño de los autos. El dueño de los autos no contrata al chofer. El chofer no contrata al cobrador. Y entonces el cobrador le paga, el chofer le paga al cobrador. El chofer le paga al dueño del carro para alquilárselo. El dueño del carro le paga al dueño de la ruta. Y entonces existe informalidad en laboral, informalidad en la empresa. ¿Qué es la reforma? Existe rutas superpuestas, no existe control de los paraderos, no existen frecuencias, existe retraso, existe tráfico, tenemos una flota que la antigüedad es una antigüedad que no responde a las calidades ambientales de la ciudad, y la reforma del transporte pretende cambiar todo eso. ¿Y qué hemos hecho? Que es fundamental. Hemos iniciado el marco jurídico, hemos hecho un reordenamiento en más de 5 avenidas metropolitanas principales que ahorran en promedio 300 millones de soles anuales a las personas. Y lo más importante, le ahorran en promedio media hora de su día. Antes, en promedio, el ciudadano limeño se demoraba 2 horas de ida y venida para transitar en la ciudad. Hoy lo hacen 1 hora y media. Con la reforma del transporte lo haremos en 1 hora. Ayer tuvimos una gran noticia, porque yo sí creo que es una noticia que marca un hito en el avance de la reforma del transporte, y es el anuncio de los 21 consorcios precalificados para los corredores complementarios. Los corredores que permitirán que no haya más rutas superpuestas, que las combis se vayan de las rutas metropolitanas, que tengamos frecuencias, que tengamos paraderos, que tengamos un transporte más seguro. Esa reforma del transporte es una reforma que ha sido aprobada
por unanimidad en el Consejo Metropolitano y que debe ser respaldada por los regidores o por quienes pretendemos ser regidores el próximo año. Además, está el punto número 3, que es el punto en relación a la implementación de programas municipales para la generación de vivienda digna. El primero es el programa Barrio Mío. El programa Barrio Mío es un programa de mitigación de riesgos en las laderas. 3 millones de limeños viven en las laderas de nuestros cerros. 3 millones de limeños viven sin agua, viven potencialmente sin agua, sin luz, en una zona en la que hay derrumbes permanentemente. Barrio Mío no solamente es un programa que pone escaleras y muros de contención, es un programa que hace posible que la gente acceda a la luz, al agua, a las vías de acceso para que las rutas alimentadoras lleguen hasta su asentamiento humano. ¿Sabes cuánto? El 20% del presupuesto anual mensual de una familia pobre se gasta en transporte. Gracias a Barrio Mío, las vías de acceso harán posible que lleguen a las rutas alimentadoras y no se necesite gastar un promedio de 5 a 4 soles en mototaxis. Pero Barrio Mío además es un programa de generación de ciudad, porque yo creo que tanto el que nace en San Isidro, como el que nace en Ate Vitarte, el que nace en Miraflores, como el que nace en San Juan del Urigancho, tiene derecho a tener un barrio digno, con condiciones y calidad de vida que puedan ayudar a su desarrollo. Y generamos áreas verdes, generamos espacios públicos, y todo eso lo hacemos con participación vecinal. Cada uno de los proyectos de Barrio Mío contemplan la participación de los dirigentes de la población vecinal para que la gestión de los riesgos sea compartida. Y además tenemos el programa de vivienda popular, que es un programa que permite que las personas que viven en lugares tuburizados accedan a programas de renovación. Las personas que tengan una vivienda de primer piso pueden ampliarla porque muchas familias siguen viviendo ahí sus hijos cuando se casan, pero sobre todo es un programa que pretende resolver el déficit de más de 400.000 viviendas que existen en nuestra ciudad a partir de un cofinanciamiento entre la Municipalidad Metropolitana de Lima, los agentes financieros y la búsqueda de suelo para el desarrollo de proyectos inmobiliarios. El cuarto punto del Acuerdo por Lima es un punto polémico, pero creo yo que ha sido una de las decisiones más importantes tomadas por nuestra alcaldesa, y es la reforma del comercio mayorista de perecibles y de alimentos en la ciudad de Lima. 45 años tuvo que esperar la ciudad de Lima para tener un gran mercado mayorista funcionando en Santa Anita, y hoy es una realidad. Más de 4.400 toneladas diarias se comercializan en Santa Anita. ¿La parada sigue funcionando? Sí, es cierto. La parada es un complejo que requiere, un complejo cultural, un complejo económico, un complejo social que requiere de la atención de las distintas instancias del Estado, del gobierno central a través del Ministerio del Interior para poder intervenir y hacer que se cumplan las ordenanzas que impiden que ingresen los camiones que llevan los alimentos a la parada, del gobierno central también para declarar de interés nacional el proyecto de Santa Anita y que podamos potenciarlo con presupuesto, porque la Municipalidad de Lima tiene un presupuesto muy pequeño para proyectos de inversión, pero también requiere de una acción conjunta. Hay más de 5.000 comerciantes minoristas que se han asentado en los alrededores del mercado mayorista de la parada, que son parte de la cadena productiva y que merecen ser incluidos en un proyecto de reforma del comercio mayorista, y por eso nosotros hemos creado el proyecto de Tierra Prometida, y en eso vamos encaminados hacia una gestión público-privada de la generación del proyecto. Asimismo, el punto número 6, y tal vez me voy a tener que detener en él, es el de la infraestructura vial. Y allí yo sí quiero ser sumamente clara. El proyecto Vía Parque Rímac fue firmado en la gestión anterior, pero fue firmado con el aval de absolutamente todos los regidores de la bancada del PPC. Porque la bancada del PPC, hay que decirlo con todas sus letras, era cogobierno de Castañeda, solo que hoy se han dado cuenta que la corrupción no se puede esconder y que Castañeda no se puede defender. Y por tanto, se han unido al Acuerdo por Lima, y yo creo que eso es muy importante. Vía Parque Rímac, Vías Nuevas de Lima, Vía Expresa Sur son proyectos de infraestructura vial que financia la inversión privada, porque el presupuesto de la Municipalidad de Lima en inversión pública es muy pequeño. ¿Y qué logramos con la inversión privada en la infraestructura vial? Logramos tener una infraestructura moderna en el corto plazo, pero logramos que toda la inversión pública se vaya a los lugares más pobres de nuestra ciudad, en concreto al programa Barrio Mío.
Por todas estas razones y honrando el acuerdo por Lima, yo quiero pedirles que este 24 de noviembre marquen la TD, porque Lima merece ser una ciudad para todos y todas. Muchas gracias. Gracias, Marité. Escucharemos cerrando el bloque a Perú Posible por boca de nuestra amiga Catherine Gómez. Bueno, me voy a sincerar. La verdad es que es la primera vez que participo de un evento como estos. Es la primera vez que me siento acá con otros representantes de partidos políticos. Siempre he dado unas críticas constructivas a mis hermanos Perú Posibilistas cuando salen al frente y siempre ahí criticándole, no dijiste esto, no dijiste el otro, no hablaste así, no hablaste así, pero hoy lo vivo en carne propia, lo que se siente estar sentada aquí. Pero ya no quita creo que esto me fortalece y en mi labor política, ¿no? Yo hago política desde hace 3 años, soy secretaria distrital de Juventudes en mi distrito San Martín de Porres, hoy candidata a regidora, pero el tema de la política, por lo menos mi persona y los jóvenes con los que vengo trabajando, es que estar en política es estar por vocación. Mi persona participa en política porque tengo la vocación de servir a mi gente, de servir a mis vecinos, de servir a mis pobladores. Más que hablar, siempre he estado caminando, como quien dice, ¿no? El tú a tú con las personas. He estado participando en muchas labores sociales en mi distrito, con jóvenes, y también en mi partido, ahora en la capacitación de otros jóvenes. El día de hoy me dejo una gran experiencia en mi vocación que no me va a afectar. Hay que seguir adelante y de los errores se aprende. Y bueno, lo único que sí les puedo decir es que los jóvenes debemos de sacudirnos de esa herencia nefasta que muchos malos políticos nos han dejado, que la política es corrupción, y yo tengo la plena seguridad de que no es así, al igual que con los jóvenes con los que camino, con los que participo y con los que hacemos partido. Los partidos son la única fuente de democracia en nuestro país. Y bueno, Perú Posible es garantía de buen gobierno. Y Lima necesita de personas que sepan caminar en el tema de gobernar, junto con los jóvenes y la experiencia bien ganada de nuestros líderes. Los jóvenes que hoy participamos en esta lista, tenemos la firme convicción de que vamos a fiscalizar sin cálculos políticos, porque Lima necesita crecer. Y bueno, espero que este 24 de noviembre marquen la chacana por la juventud y experiencia que tiene nuestro partido. Muchas gracias. Gracias. Hemos terminado los 4 bloques. Yo quiero agradecer en primer lugar, por supuesto, a las candidatas y candidatos que han aceptado esta invitación de los organizadores. Quiero agradecer a Israel, a Marco y a Kenji, que representan grupos bien importantes en la población peruana y limeña que hayan aceptado estar acá con nosotros. Me puse a pensar, si estuviéramos hace unos 10 años atrás, sería bien difícil haber organizado un conversatorio donde un afroperuano y un representante de la población LGTB estuviera presente. O sea, estamos evolucionando, tal vez no con la prisa que quisiéramos algunos, pero el tema medioambiental, por ejemplo, ya es un tema mucho más presente. Pero esto me agrada, esto indica que vamos abriendo los ojos al mundo. Quiero agradecerle mucho a los presentes que se hayan tomado la molestia de venir hasta acá hoy, en un día de trabajo.
Quiero agradecer a la gente que nos está viendo por las redes sociales y también quiero hacer una mención especial a que el 24 de noviembre casi 7 millones de peruanas y peruanos limeños y migrantes que viven acá y están inscritos para votar acudirán a las urnas. Es un día domingo, como siempre. Es muy probable que el lunes 25 comience la campaña electoral de 2014, pero las y los limeños, ese día 25 saldremos a la calle a enfrentarnos a los mismos problemas de todos los días. Yo lo que espero es que estos 22 jóvenes, la mayoría candidatos y candidatas que van a completar el mandato junto con los que no fueron revocados, trabajen muy duro durante ese año que les queda por todos los que tenemos que ver a Lima y a sus problemas. Y sobre todo, piensen en aquellas personas que sufren más las calamidades del transporte, de la falta de agua, de los cerros sin escalera, de los servicios básicos y sobre todo una tarea muy importante. Ustedes son, y tal vez Catherine que fue la última en expresarlo, ustedes son la nueva cara de la política. Es muy importante que le lavemos la cara a la política para que los pobladores del Perú continúen creyendo en el sistema democrático. Y sabemos que hay una gran preocupación porque una parte de la población está muy descontenta con los resultados de la democracia y los resultados de la democracia de repente no se ven en Palacio de Gobierno, se ven en las municipalidades, porque son los regidores y son los alcaldes y las alcaldesas los que están en mayor contacto con el día a día de la población. Así que les deseamos mucha suerte y paso la palabra para la parte final.